Contigo aquí en la Asociación Cultural Hipatia. Vicente Benlloch, por si alguien no le conoce, es terapeuta analítico y su labor profesional la compagina con la docencia y la formación. Esta tarde está aquí para compartir la conferencia titulada En el umbral de la muerte. La muerte, para la mayoría de las personas, causa algún motivo de preocupación, ya que al fin y al cabo supone enfrentarse a lo desconocido y al fin de la vida tal y como la conocemos. Estamos seguros de que Vicente nos dará una visión más conciencial sobre el tema de la muerte y la trascendencia. Muchas gracias a todos por venir y muchas gracias a ti, Vicente. Os recuerdo apagar los móviles o mantenerlos en silencio, vamos. ¿Ahora se oye? Había que enchufarse. Ya estamos enchufados. Bueno, buenas tardes a todos por estar aquí una vez más y porque gracias a que vosotros venís, pues también vengo yo y podemos compartir este espacio. Quisiera dar también las gracias a la Asociación Hipatia por invitarme una vez más a esta conferencia. No sé si la conocéis todos. ¿Conocéis a la Asociación Hipatia? ¿La conocéis? Ven, Rafa, ven, un momento. Bueno, Rafa es su presidente. La Asociación Hipatia, bueno, yo no sé si te conocen todos, pero vamos a recordárselo. Es una asociación cultural que, sin ánimo de lucro, que básicamente se dedica a fomentar desde la perspectiva que ellos tienen, pues una serie de actividades, una serie de conferencias relacionadas con multitud de temas de los que en general no aparecen en el telediario. Temas relacionados con la ciencia, temas relacionados con la espiritualidad, temas relacionados con la salud, bueno, un montón de cosas. Y necesitan que los apoyemos también, porque vivimos en este planeta Tierra y nos hace falta recursos y esas cosas para poder subsistir. Ellos lo hacen todo por amor, no cobran, es todo totalmente altruista, pero tienen unos gastos mínimos pues para alquilar un pequeñito local, para pagar los gastos mínimos de mantenimiento. Si queréis, os podéis hacer socios. Es la fabulosa fortuna de 20 euros al año, 2 menús. No es muchísimo dinero y os van a mandar información, un café con leche al mes. Y podéis participar un poco de todas las actividades que hacen. Hay que apoyar, porque luego, gracias a que ellos están, pues estamos aquí todos. Tenemos este espacio, podemos disfrutar de esas conversaciones. Sí, si quieres decir tú algo. Sí, nuestro propósito es mejorar la socialización humanizada y consciente de nuestra sociedad. Y no solo abarcamos Gandía ni la comarca, sino que son otras comarcas de toda la provincia de Valencia, limítrofes con Alicante también, que vienen. Y hacemos pues conferencias como esta, todas de índole consciencial o de interés cultural, y también pues cursos de todo tipo, todo lo que sea ayudar a mejorar la conciencia para ser mejores personas, para vivir mejor, intentar ser feliz. Cuanta más conciencia hay, mejor uno puede vivir porque tiene más capacidad para percibir la realidad. Y esa es la función de la Asociación Cultural Hipatia, que se dedica a eso, a hacer cursos. Hacemos talleres, convivencias y conferencias de todo tipo, ya digo, de forma altruista. Es decir, nuestra finalidad es esa, mejorar la socialización humanizada de la gente. Y ya está. Lo único que pasa es que, claro, tenemos una serie de gastos. Bueno, entonces los asociados pues participan con una cuota de 20 euros al año y con eso y con los donativos que recibimos, pues vamos funcionando, porque todos somos voluntariado, todos los que trabajan en Hipatia, que es un grupo bastante grande,
todo es voluntariado, es como una ONG. Aquí nadie cobra un céntimo, todos aportan. Y hay un dicho superior que dice, cuando todos dan, todos reciben. Gracias. Muy bien. Bueno, es que son un poco modestos y de vez en cuando hay que empujar un poco la cosa. Animaos, asociados, hay que participar. Bueno, dicho esto, nos hemos reunido hoy aquí para hablar de, como veis, el tema de la conferencia, el nombre de la conferencia es Ante el umbral de la muerte. Interesante este tema, creo yo. Vamos a ver si podemos aportar un poquito de luz o aportar otros puntos de vista referente a esto de la muerte, que como han dicho por aquí, dice que preocupa un poco, yo creo que preocupa un bastante, un poco a algunas personas y un mucho a otras personas. Quería deciros también que cuando empecé a hacer un poco la conferencia esta, pues se ha hecho un poquito larga. Llevaba una idea, esto se ha ampliado, entonces va a haber dos partes. Quiero decir, vamos a hacer una sesión hoy y la otra sesión la haremos seguramente durante el mes de enero. Más que nada porque el tema es un poquito denso y creo que es mejor tomárselo con pequeñas dosis. Haremos 2 pastillitas, en vez de una pastilla gorda, nos lo vamos a tomar en 2 pastillas. Y así pues la gente también puede irse a su casa, puede pensar y si luego hay más preguntas o cualquier cosa, pues mejor. Que sepáis también que esto está en Internet, o sea que si alguien luego no puede venir a la siguiente conferencia, pues lo puede ver en Internet y no hay ningún problema. Y si incluso invitáis a alguien que venga a la siguiente conferencia, pues puede verse está en Internet y así se entera un poquito de qué hemos hablado. Este tema de la muerte, entrando ya un poco en materia, es un tema que, como ha comentado y he dicho, preocupa bastante y me parece que en general hay bastante desinformación sobre esta cuestión. Y es un tema que a medida que vas avanzando en edad, pues parece que la cosa se va acercando. Uno se va haciendo mayor y cosas que no le van preocupando, pues empiezan a preocuparle. Además de que no sabemos nadie cuándo nos va a llegar. Uno es una cosa como que siempre la tiene un poquito lejana. Pero bueno, a mi modo de ver, reflexionar sobre este tema y ponerlo en valor, presentarlo y poder compartirlo, lo que te ayuda es a vivir mejor. Muchas personas a veces con esto de la muerte parece que sea un tema así como un poquito, no sé, hay incluso mucha gente que lo rechaza, no quiere hablar de ello, pero es justo todo lo contrario. Creo que poder comentar tranquilamente qué hay en la muerte, en qué consiste un poquitín, nos va a ayudar a mi modo de ver, a tener una vida mejor. Y me gustaría empezar la conferencia con un cuento, una historia mística sufí, una historia que habla de un río y de un desierto. Es una historia que cuenta que el río, en su devenir, pues se acercó un día a la orilla de un desierto, ¿no? Y cuando llegó al desierto, pues tuvo el miedo de que aquello podía significar el final de su vida. Y cuenta la historia que el desierto captó esta preocupación que había en el río y le dijo al río, no temas, déjate tomar por mis arenas, yo te recogeré en mí y pasado un tiempo te devolveré en otro lugar, te devolveré con otra forma y puede ocurrir que los hombres te llamen por otro nombre y no te conozcan, pero tú en el fondo sabrás que eres el mismo. Esta historia mística, que es una metáfora un poco del devenir del alma humana en la Tierra, podría explicar un poco pues el proceso que vive el alma cuando bajamos así a este plano terrenal. Emergemos aquí en el plano físico, vivimos durante un tiempo, esto nos va conduciendo a un camino hasta que llegamos a un momento en el que queremos desaparecer. Pero como en el cuento del río, la historia del río y del desierto, volveremos a aparecer en otro lugar, con otra forma, pasado un tiempo, y puede que los demás no nos conozcan, pero nosotros sabremos que en el fondo somos el mismo. Y este momento en el que el río llega a las arenas del desierto, podía ser podía simbolizar el momento de la muerte, ese momento en el que llegamos aquí y queremos desaparecer. Vamos a hablar un poquito de qué pasa antes y qué pasa después. Pero esta sensación o esta intuición de que, bueno, este es el río, el desierto y lo que os acabo de contar. Esta intuición o esta sensación de que la vida no acaba cuando llega el momento de la muerte, pues es una intuición, un sentimiento que han tenido los seres humanos desde hace muchísimo tiempo, podríamos decir desde hace miles de millones de años. Los seres humanos han intuido de una manera o de otra que hay algo más después de la muerte, que no es el final, que esto no se acaba, sino que hay
cada religión se ha ido acercando a este fenómeno de la muerte de diferente manera, según la cultura, según la religión, según el momento histórico. Nos hemos ido acercando a este fenómeno de la muerte, y las diferentes tradiciones, religiones, incluso hablaremos también un poquito de ciencia en esta conferencia, han ido elaborando una serie de conocimientos y una serie de ritos en torno a lo que es el proceso de la muerte. ¿De acuerdo? Y todo eso es lo que se ha llamado la escatología. ¿De acuerdo? La palabra escatología, que viene de dos términos, que es escatos y logos, quiere decir postrero, estudio de lo postrero. ¿De acuerdo? Quiere decir que cuando hablemos de escatología nos referiremos a todo aquello que tiene que ver con el estudio de la muerte. Y como os acabo de decir, depende de la religión, de la tradición, de la cultura, de la filosofía. ¿Nos han dado una explicación o nos han dado otra explicación? Podemos decir que existe como una escatología universal, que cada uno ha enfocado de una manera un poquito distinta. Vamos a ver esa escatología universal, la vamos a centrar en una serie de puntos que podríamos decir, de manera muy general, que responden a lo que más o menos todas nos vienen a decir. ¿Qué nos dicen? La primera cosa que nos dicen todos es que la vida continúa después de la muerte. Que la muerte, como os acabo de decir, no es el final, sino que hay otra vida, otro tipo de vida. Tendremos que ver exactamente qué es lo que muere y qué es lo que no muere. Vamos a hablar en esta conferencia de esto. Existen otros mundos más allá de la muerte. Esa existencia se puede producir en otros mundos que aquí no tenemos acceso, pero esos mundos existen. Además nos dicen que la vida que vamos a tener en esos mundos guarda un poquito de relación con la manera en la que hemos vivido en este. Hay una relación en la manera que hemos vivido en este y cómo vamos a vivir después en esos otros mundos. Y además, en el cuarto punto se nos dice que hay algo así como un juicio en el que se nos va a calibrar qué hemos hecho, si hemos cumplido con determinados requerimientos, y a partir de ahí, pues esto dará lugar a que vivamos o accedamos a unos sitios o accedamos a otros. Las distintas filosofías han explicado esto más o menos acertadamente de una manera o de otra. Pero estos 4 puntos, digamos, son los esenciales que podríamos resumir de esta escatología universal. Es cierto que vamos a morir, eso lo tenemos todos claro, ¿no? Es una cuestión estadística, además. La estadística dice que todos vamos a morir. Otra cosa no sé, pero el hecho de que vamos a llegar a la muerte más o menos tarde o pronto, pues es un hecho evidente, ¿no? Lo que podemos empezar a plantearnos es, pues bueno, ¿qué es lo que muere cuando llegamos a la muerte? Y para saber qué es lo que muere, pues tenemos también que preguntarnos un poco de qué estamos hechos, cómo hemos venido aquí, cómo estamos constituidos, de qué partes estamos. Porque a lo mejor como he dicho, hay una parte que puede que muera y otra parte que no. Vamos a aproximarnos a la muerte como algo cercano, no como algo abstracto, la muerte, sino como la muerte de mi propia muerte y la muerte también de la gente cercana que tengo a mi alrededor, especialmente de la gente que quiero, que es la muerte que más me afecta y la que puede que tenga que compartir. Y si tengo cierto conocimiento de lo que está pasando allí, pues puedo ayudar a que aquello se produzca pues de una manera mucho más tranquila, mucho más serena y con muchísimo menos sufrimiento para mí. Y esto a mí me parece que es interesante. En esta parte de la conferencia de hoy, sobre todo lo que vamos a ver es un poco, pues esto, ¿no? Un poco qué es lo que muere, qué es lo que no muere, y un poquito las fases y el proceso que hay de disolución en el tema de la muerte. Seguramente en la próxima conferencia hablaremos cómo podemos enfrentarnos a la muerte de los familiares cercanos, qué podemos hacer antes y qué podemos hacer después, y también hacia mi propia muerte, un poco cómo me puedo preparar hacia esto, porque esto puedo estar preparándome, y como he dicho, esto no es nada tenebroso ni nada escabroso, más bien todo lo contrario, ¿de acuerdo? Mirad, en nuestra herencia nosotros pues procedemos de una determinada herencia tanto religiosa como cultural. Más allá de nuestras creencias incorporamos un bagaje que traemos y procedemos fundamentalmente de la cultura griega y la cultura romana. No sé si sabéis que los griegos este proceso de la muerte ellos lo representaban o lo explicaban como el paso de un río, de una orilla del río a la otra parte del río Estigia, donde allí estaba el barquero Caronte, que era el que te desplazaba de una parte de la orilla a la otra. Y en la otra parte estaba el Can Cerbero, que era una especie de guardián del inframundo. Era el que te llevaba, digamos, a un tribunal donde se te juzgaba en función de lo que hubieras hecho bien y lo que hubieras hecho mal. Y había en ellos un sentimiento de que ahí había un proceso, había un paso a otra vida, a otro mundo. También si nos acercamos al
al islamismo o al cristianismo, fundamentalmente al cristianismo, que es que procede del judaísmo, es la religión, pues en esta también todos conocemos más o menos todo lo que hablan en relación de la muerte, todo el tema de limbo, purgatorio, el infierno, el cielo, el hacer determinadas cuestiones en vida te dan acceso a otros mundos de una manera o de otra. Esto ya existía en el judaísmo, esta idea, la idea del Seol y el Gehenna, que son conceptos similares a lo que sería el concepto de purgatorio y el concepto de limbo y el concepto de infierno. En la tradición judía, cuando uno muere, se va a lo que llaman el Seol, que es una especie de espacio en el que las almas están allí como si dijéramos un tiempo, pues como desconectadas de Dios, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y ahí están desconectadas, pasa un tiempo, y en función de que se haya cumplido con determinados requisitos, hayas vivido en base a los judíos tienen la Torá, sabéis que es las normas por las que ellos se manejan, hayas cumplido los 613 preceptos, pues pasarás a estar con Yahvé o te irás a un sitio mucho peor. Y ellos llaman el Gehenna, que es más o menos nuestro infierno, las calderas de Pedro Botero, que se conocen habitualmente en lenguaje coloquial. Imaginaos el panorama, ¿eh? Con este panorama difícilmente alguien se quiere morir, ¿no? Porque lo primero que te entras un poco de susto, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque claro, si tengo que cumplir 613 preceptos, que además, primero para estudiármelos y luego para cumplirlos, ¿eh? Y la realidad es que no solo ahí, sino en nuestra vida normal, cumplir con todo lo que se nos requiere es muy complicadito. Y uno se da cuenta que luego en su vida normal y en su vida diaria, pues incumple bastante de estas cosas. Y esto genera un sentimiento y, claro, si me tengo que enfrentar a un tribunal que va a decir ha sido bueno, ha sido malo, te van a pasar esas cosas o te van a pasar las otras, pues bueno, asusta al principio un poco. Y es normal que, pues hay personas que realmente yo me he encontrado en mi actividad profesional, gente que tiene pánico a la muerte. Gente que cuando llega el momento de la muerte realmente pues tiene pánico porque no sabe lo que va a pasar y es bastante humano que esto pueda ocurrir, ¿no? Pero bueno, como os he dicho, vamos a ver si avanzamos para que esta cosa vayamos aportando un poco de luz. Todos sabéis que en nuestra tradición cristiana, católica, pues los conceptos de limbo, purgatorio, infierno, ya sabéis que el limbo hace unos años lo abolieron, dijeron que esto ya no existía. Y también me gustaría deciros que determinados conceptos, como el concepto de purgatorio o el concepto del infierno, eran conceptos que en la iglesia inicial esos conceptos no existían. No, los primeros padres de la iglesia, Orígenes en Egipto, pues no tenían este sentimiento de la vida, ni que la muerte fuera una especie de tribunal que te fuera a juzgar, ni que fueras a ningún espacio de estos extraño. No existía esto. Estas son cosas que se han ido construyendo poco a poco después. Y os he puesto ahí a modo de ejemplo, pues en el año 553, pues se decretó en el Concilio de Constantinopla que las penas del infierno eran eternas. Es una cosa que se instituyó en el siglo, fijaros, en el siglo VI. Esto no estaba en el origen. Luego, además, en el siglo XII, en el 1123, en el Concilio de Letrán, se estableció como dogma de fe. Dogma de fe quiere decir que es de obligado cumplimiento. Y si no lo cumples es pecado mortal, te vas al infierno. ¿De acuerdo? Este discurso no es contra nada, sí estamos hablando un poquito de lo que está pasando ahí para que podamos entender dónde estamos situados. Y ya en el siglo XIII pues, se estableció el dogma del purgatorio, este espacio donde hacemos una especie de purificación y bueno, todo lo que vosotros ya sabéis, no voy a insistir en este tema, pero simplemente esto pues, genera una actitud, genera una manera de presentarse ante el momento este momento de la muerte. El Papa Juan Pablo II, en el año 1999, dijo esto. Dijo, el infierno, más que referirse a un lugar, se refiere a la situación a la que puede llegar una persona que libremente y definitivamente se aleja de Dios, fuente de vida y alegría. A mí me parece que Juan Pablo II, cuando dijo esto, estaba iluminado. Esto ya es más interesante, es un concepto más interesante. Ya no se está hablando del infierno o de esos mundos, no como lugares, sino como estados internos de la persona. Cuando tú sufres, cuando tienes en tu vida normal aquí, en el plano físico, cuando tienes situaciones aflictivas muy sufrientes, estás en el infierno. Cuando tienes un dolor de muelas, y esto no es nada, tener un dolor de muelas no es nada moral, no hay ética ni moralidad en esto, ¿estás en el infierno? Estás en el infierno. Hay determinadas situaciones aflictivas que puedes tener en la vida, físicas o emocionales, o de lo que sean, que te sitúan en determinados estados internos. Entonces ya está aquí hablando el Papa, o hablaba en su momento, de que estos estados son estados de la persona, no son lugares a los que vas, sino son como potencialidades que existen dentro de ti y que dependiendo de determinadas circunstancias que puedan ocurrir en tu vida, vas a dar vida a ellas.
Igual puedes dar vida al sufrimiento y al infierno, como puedes dar vida al paraíso y al reino de los cielos, ¿de acuerdo? Pero son estados internos y que todos viven en ti. Esa es una idea que me parece interesante y que un budista te suscribiría a esto también, ahora lo veremos. Como posibles estados que tú puedes vivir, pero aquí, no después, ¿de acuerdo? Continuemos. Luego, aparte de esta escatología universal, de la tradición de las religiones y de la filosofía, hay otra escatología empírica. Empírica quiere decir de la experiencia. Todos habréis oído hablar de las experiencias cercanas a la muerte. Yo recuerdo que el año pasado aquí vino un médico que nos habló de estas cosas. Nos habló de su experiencia personal en los hospitales, de las experiencias cercanas a la muerte. La gente que trabaja con enfermos terminales, en paliativos, pues cosas de estas ha vivido todos los días. No hablamos ya de decenas de casos, hablamos de miles de casos, ¿de acuerdo? Uno puede decir, es que no me lo creo, digo, pues lee un poco y documéntate, porque no es una cuestión de creencia, es una cuestión de que estoy ahí, mucha documentación referente a estas cuestiones. Y entonces las experiencias cercanas a la muerte, lo que siempre se nos habla así de una manera rápida, se nos habla de que la experiencia es que la persona como que en situación de enfermedad o situación terminal, hay un momento en que la persona sale del cuerpo y se enfrenta como a una luz, como a un túnel, que hay una luz, que se siente atraído y esta luz en un momento dado siente como que tiene que ir hacia ella y en general, por no decir todo el mundo, habla de que esta experiencia es de mucha felicidad, muy gozosa. No es una experiencia traumática, no hay ningún tribunal allí esperándote para juzgarte ni para decirte lo bien o lo mal que lo has hecho. Todo el mundo, y en general todo el mundo dice que se quiere quedar allí. Dice, coño, y no se quedan, Dice, pero parece que hay algo que todavía les atrae a volver aquí. Pero en general la gente lo que te dice que es esa luz con la que ellos ven la experiencia, es algo que incluso hablan de que es difícil explicar con palabras el sentimiento que ellos tienen allí. Incluso recuerdo que la persona que vino a la conferencia habló de que él había tenido una experiencia de estas y la explicó. Y hay muchísimos libros escritos de esta cuestión. O sea que esto no me voy a extender más, pero sí que me gustaría que se quedara la idea que todo lo que nos están contando las personas que se han acercado o han vivido estas experiencias no es una experiencia truculenta, ni macabrosa, ni algo extraño. Al contrario, se habla de una experiencia más bien bondadosa, una experiencia de felicidad, una experiencia de gozo, una experiencia plena, que incluso es difícil, de lo bien que te sientes, es difícil explicarla o reflejarla en una experiencia normal que tengas aquí, ¿de acuerdo? Luego también nos hablan, hay algunas personas que hablan de visiones espontáneas que se han visto en otras vidas, se han visto en otras vidas, incluso han podido identificar lugares, momentos, situaciones que luego han sido comprobadas y se ha comprobado que esto era verdad. Esto pues también hay bastante literatura en estas cuestiones. Entonces ya nos hablan de que hay otros estados previos, estados posteriores a lo que es nuestra vida. También a través de determinadas plantas alucinógenas en determinadas culturas sabéis que se consiguen generar estados alterados de conciencia. Esto bien hecho y en un entorno adecuado, pues se consiguen estados alterados de conciencia y la conexión con determinados estados, que también habla de todas estas cuestiones. Y luego además tenemos las técnicas terapéuticas de conexión con el inconsciente, que es un poco también a lo que me dedico yo. Digamos que en el inconsciente de la persona, todo esto que os voy a contar está. Y además hoy hay técnicas, no las hago yo, las hace muchísima gente más, que te permite acceder a este inconsciente y conectar con todas estas cosas, tener estas experiencias, porque todo vive dentro de cada uno de los que estamos aquí. Nuestra percepción en general es que el universo está fuera de nosotros, pero es justo al revés, está dentro de nosotros. Y como todo vive dentro de ti, pues con todo aquello puedes conectar. Y hoy hay técnicas y terapias que te permiten conectar con todas estas cosas. Además son cosas muy interesantes. Entonces, desde el punto de vista empírico ya sabemos que hay una documentación, hay una historia, hay muchísimos casos que hablan de que la vida, acordaos que estamos hablando de la conferencia, habla de la muerte, qué es la muerte y qué pasa ahí. Nos hablan de que hay algo más allá después de la muerte y que además esta experiencia ya nos empiezan a contar de que es una experiencia gozosa, no es una experiencia traumática. Por lo tanto, es necesario que vayamos un poco profundizando un poco en qué somos nosotros, porque si no sabemos qué somos y de qué estamos hechos, difícilmente sabremos cómo nos podemos ir de aquí, de qué manera nos tenemos que morir y saber qué parte de mí es la que está viva y qué parte es la que no está viva. Perdón, qué parte está viva y va a vivir eternamente y qué otra parte se va a morir. Vamos a hablar un poco de estas cuestiones. ¿Para qué? Pues mirad, porque si en función de cómo vivamos, en función de la creencia que tengamos de lo que va a pasar en el momento de la muerte, pues podremos un poco
el proceso de la muerte y vivirlo con conciencia. Y para vivir el proceso de la muerte con conciencia, probablemente cuando lo estés viviendo, no sé si lo vas a poder, en aquel momento lo vas a poder captar con toda su intensidad, pero si te preparas para ello, pues probablemente aquello irá mucho mejor, ¿no? Y esto es posible. Y sobre todo también lo que os he dicho, porque podemos ayudar a otras personas a que el tránsito lo hagan muchísimo mejor. Y esto también es muy positivo para estas personas y para ti personalmente. Se trata un poco de... El proceso va a ser el mismo. El tema está cómo lo vivas tú. Porque si tú eres consciente, podrás hacer algo respecto a aquello. Si no te tomas conciencia de todo esto, simplemente será un automatismo. Aquello pasará y tú no te enterarás. Y eso tiene consecuencias. Consecuencias que ahora iremos explicando. ¿De acuerdo? Profundizando un poquito en lo que dicen las religiones, os he puesto aquí algunos puntos que me parecen interesantes para constatar de que este sentimiento de que la vida no acaba a través de la muerte, la vida no acaba justo en el momento de la muerte, es un sentimiento que permanece en la humanidad desde hace millones de años. Hace millones de años. Las religiones se han construido en la historia de la humanidad relativamente cercano, hace unos miles de años, pero aquí llevamos millones de años, no sé si lo sabéis, pero lo que es el ser humano lleva millones de años viviendo en el planeta Tierra, ¿de acuerdo? Entonces ya en el hombre de Atapuerca, en la cima de los huesos, que hay un enterramiento, eso es el Paleolítico, aproximadamente entre el 1,5 millón de años y los 100.000 años. Hablamos para que os situéis más o menos. En uno de los enterramientos, hay una de las personas que está enterrada, tiene allí junto a él un hacha roja, caliza, labrada, y ya en aquella época la depositaban allí junto con la persona que moría. Y este hacha que está enterrada no está utilizada. Luego, estas personas ya vivían del sentimiento de que el que estaba muerto se enteraba, porque si no, ¿para qué le ponen el hacha? ¿De acuerdo? De que allí había un tránsito, había un proceso, que ese regalo que le habían hecho le iba a servir a esta persona, a este ser que estaba allí enterrado, para hacer aquello. Luego, y ese sentimiento estaba dentro de estas personas, de que la muerte no era el final. Es una cosa que ha permanecido siempre dentro del ser humano desde hace muchísimo tiempo, ¿de acuerdo? Además, eso dio lugar al animismo, todas las tradiciones, aunque el término está un poco maltratado, pero en su origen este término hablaba de que hay algo viviente dentro de los seres humanos, algo que vive, un hálito que no muere, algo que nos mantiene a todos vivos, más independientemente del traje que llevemos y de la apariencia, y que permanece siempre. Luego en el Génesis también se nos dice: creó Dios al hombre y le insufló el aliento de vida, y el hombre fue un ser animado. Se habla de esta idea, de esto que permanece dentro del ser humano y que no muere. Luego en la idea de alma o psique, de la cultura griega, que fue desarrollándose y se generó. El pueblo ario, en el 7000 a.C., los arios son un pueblo que vivía en Siberia, no tiene nada que ver con lo que entendemos coloquialmente como los arios. Estos pueblos emigraron. Unos emigraron hacia la zona de la India y la zona de China, y otros hacia Oriente Medio y Europa. Y esta gente, ario quiere decir recto, quiere decir una persona que tiene una manera de vivir determinada. Todas estas personas, para ellos el origen de la vida era lo que ellos llamaban el akasha. Ellos entendían la vida como un vientre fecundo a partir del que toda la vida se originaba. Estas migraciones llevaron a unos pueblos hacia la zona, como os he dicho, de la India y China, y dio lugar a esta gente hablaba el sánscrito, dio lugar al hinduismo, el budismo, sijismo, taoísmo, y todos los que vinieron hacia acá dio lugar al zoroastrismo, mazdeísmo, y luego a las religiones proféticas, judaísmo, islam y cristianismo. Me gustaría, de todo esto que os estoy contando, destacar una idea importante. El sentido humano de trascendencia no lo genera la religión. O sea, el sentimiento humano de que uno tiene de que es algo más que su cuerpo, el sentimiento de que hay algo después de la muerte, no se genera por la religión, es justo al revés. Porque existe este sentimiento en el ser humano, aparece en las religiones para canalizar y sacar provecho de este sentimiento que existe. Y tenemos que entender que esto ha sido un proceso de muchísimo tiempo. No ha sido una cosa que se haya construido en 2 días. Y evidentemente, alrededor de esta evolución de las religiones, también ha habido una evolución del ser humano. Si miramos para atrás, en la evolución, podemos decir que el hombre más perfecto, el ser humano, hombre y mujer, más perfecto que existe, es el que está en esta sala ahora aquí conmigo. Podemos decir que desde el punto de vista evolutivo, somos lo más evolucionado que existe.
Porque si miramos para atrás, ¿qué nos encontramos? Nos encontraremos el Homo antecesor, el Homo habilis y el Australopithecus. Nos encontraremos versiones más rudimentarias de nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, al lado de un proceso de este sentimiento que se ha ido canalizando a través de las religiones, también ha habido una evolución biológica en la que se han ido desarrollando determinadas facultades cerebrales que nos permiten entender cosas que antes no podíamos entender. Y cuando hablo antes, puedo hablar de hace 4 días. Ahora podemos entender cosas que el hombre de la Edad Media, solo hace 400 o 500 años, no podía entender. Por ejemplo, esa cámara que está ahí, o este proyector, o un móvil, o un avión. ¿De acuerdo? Hay cosas que en ese momento te hubieran quemado por brujería y que ahora la ciencia ha evolucionado, te ha permitido ampliar la conciencia, ampliar la facultad de poder asimilar determinadas cosas que antes no estabas preparado y que ahora puedes entender. Eso es importante, ha habido una evolución. Pero ese sentimiento de que hay algo más, eso siempre ha estado ahí, de una manera o de otra. Y han ido surgiendo religiones y tradiciones que lo han ido canalizando. Y el hombre además ha avanzado todo el mundo de la ciencia, ha avanzado en comprensión y puede entender cosas que antes eran... Y puede que aquí oigamos cosas que tú digas, ¿y esto? Y dice, bueno, déjalo ahí, porque a lo mejor de aquí a un tiempo lo puedes encajar. ¿De acuerdo? Y esto nos puede permitir entender cosas que antes no entendíamos. Si nos acercamos a las religiones, la primera religión que aparece es el hinduismo. En el hinduismo, el origen de toda la creación ellos lo llaman Brahman. Brahman es el concepto un poco similar a lo que sería nuestro Dios. Pero para ellos Brahman es algo así como un poder eternamente viviente y eternamente creador que está fuera de un poco del espacio y del tiempo y que da lugar a toda la manifestación. Es algo así como que Dios, como el Brahman se hace manifiesto en toda la creación. Todo lo que existe es expresión de Dios, manifestación de Dios. Si vosotros estáis aquí en esta sala conmigo, quiere decir que estamos aquí, nosotros somos manifestación de Dios. Pero somos lo mismo. En el hinduismo no se participa de que haya una diferencia entre el origen y el resultado. Para el hinduismo ellos hablan de que este Brahman es algo un poco misterioso, hace como un juego de magia maravilloso que ellos llaman lila, que llaman juego, en el que Dios se descubre a sí mismo en toda la manifestación. Ese poder que es algo inmaterial, se hace real, es como que Dios se hace manifiesto en todo, en las personas, en la lluvia, en esta sala, en un animal, en una planta, en un amanecer, en todas las cosas. Dios está como autoobservándose así en todas las cosas, ¿de acuerdo? Ellos participan de esta idea de que ese poder además está en el hombre. No es una cosa que se haya quedado allí, sino que permanece. Todo es manifestación de Dios. Y en esta idea, si leéis un poco el Bhagavad Gita, he sacado algunas frases que dice: en el principio solo existía yo con mis poderes espirituales, pero controlando mis energías vengo a la manifestación cósmica. Y además añaden: solo existía yo en mi potencial espiritual, pero manejando mi potencial espiritual dentro de mí surgió la manifestación cósmica. Todo este poder eternamente viviente y eternamente creador se hace manifiesto no solo en este mundo, en todos los múltiples mundos que puedan existir. Y además nos dice: así como no existe diferencia entre el sol y su luz, no existe diferencia entre mi naturaleza espiritual y mi manifestación cósmica. Está hablando un poquito de esta idea de que es exactamente lo mismo. En general separamos lo material de lo espiritual, como que son dos cosas diferentes, pero esto no es así. Todo lo material es espiritual, todo es espiritual, solo que está como a diferentes niveles de energía. Esto igual que ves este aparatito y la onda electromagnética que hace que haya aquí luz y haya otros aparatitos, no la veis, pero que no la veáis no quiere decir que no exista, simplemente quiere decir que no la veis, nada más, pero no quiere decir que no exista. Eso fácilmente, se puede entender fácilmente con el agua, Por eso sabéis que el agua se puede manifestar en estado sólido, en estado líquido y en estado gaseoso. Cuando está en estado gaseoso no la veo, son diferentes estados de la misma esencia. ¿Es todo agua? Todo es agua. ¿De acuerdo? Pues los hinduistas participan de esta idea, que todo es Dios. Es algo así como decir que Dios somos cada uno de los que estamos aquí. No existe Dios y yo, sino solo existe Dios. ¿De acuerdo? Manifestado en Vicente, en Manuel, en Isabel, en Enrique, en Yolanda, en Juan, en Consuelo. Manifestado. Esta es la idea de la que ellos participan. Y eso que vive dentro de cada uno de nosotros es eternamente viviente y eternamente creador. Vive más allá del espacio y del tiempo.
Este concepto, en nuestra tradición, si leéis el Evangelio, Jesús, cuando hablaba se refería a Dios, siempre utilizaba el concepto Padre. Decía, mi Padre que está en los cielos, mi Padre. Y mi impresión es que cuando utilizaba el concepto de Padre, Padre-Madre, cuando hablamos de Padre es Padre-Madre, de todas las características masculinas y femeninas. Probablemente era más madre que padre. Pero fijaos que intentaba como establecer una relación entre tú y tu padre. Los hijos de los gatos, ¿qué son? Gatitos. Nadie se plantea que el hijo de un gato, el gatito es algo diferente al gato. Nadie se plantea estas cuestiones. El gatito es de la misma naturaleza que el gato. Por lo tanto, si Dios es tu padre y tú eres hijo de Dios, pues tu naturaleza es de la misma naturaleza que tu padre. No hay diferencia. Eres un estado diferente, como el ejemplo que os he puesto del agua. Pero la naturaleza, lo que vive dentro de cada uno de nosotros, es exactamente lo mismo. Otra cuestión es que nos lo creamos y vivamos como tal. Es otra película, que ahora lo podamos entender y digamos, este tío se ha vuelto loco diciéndome que soy Dios o algo así. Pero una cosa es entenderlo intelectualmente y otra cosa es vivir, apostar por ello, darse cuenta realmente de qué estás hecho, de toda la dignidad que tienes como ser humano dentro de ti. ¿Vale? Iremos avanzando un poco en esta cuestión porque es importante, porque dependiendo de lo que creas que tú eres, vas a morir de una manera o vas a morir de otra. No es lo mismo morir con esta conciencia que morir con otra conciencia determinada. Y esto va a tener consecuencias un poco en todo el proceso. Por eso lo estoy contando, aparte de que a mí me parece interesante. Pero no nos olvidemos de que estamos hablando de la muerte, estamos intentando buscar qué muere de mí, saber si muere todo de mí, hay algo que muere, algo que no muere, y ver qué está pasando ahí. ¿De acuerdo? Y este matiz es importante. Dejamos un poco la parte de la religión, la parte filosófica y espiritual y nos acercamos un poco al mundo de la ciencia. Sabéis que lo que explica, resumido así rápido, lo que explica cómo es la realidad, la realidad física y el origen de esta realidad física, pues podemos acercarnos desde el punto de vista de la física cuántica. Sabéis que la física cuántica es, digamos, la parte de la física que se ha desarrollado durante el último siglo, el siglo XX, y ha supuesto un cambio importante en todo lo que es la percepción de la realidad. Digamos que la física cuántica es lo que realmente explica cómo funciona la realidad. No la física de Newton, la física que nos han explicado en el colegio. Esta física explica unas determinadas cosas, pero que la que debe dar la respuesta, para que os hagáis una idea, el 30% de la economía mundial ya empieza a funcionar con principios de física cuántica. La célula fotoeléctrica, el rayo láser y un montón de aparatejos y de historias que se basan en estos principios. Entonces, la física cuántica, tened en cuenta que los científicos cuando hacen investigaciones buscando cuál es el origen de la realidad, ellos van a buscar, igual que un religioso, dice, bueno, a ver, ¿de dónde venimos? La pregunta es la misma, solo que esta gente, Dios o algo extraño espiritual no está en la ecuación, está fuera de la ecuación, ¿de acuerdo? Esto no cuenta para ellos. Ellos van a intentar objetivizar todo este proceso. Y gracias a que se ha desarrollado una tecnología muy potente, ellos pueden empezar a buscar y ver de dónde procedemos los seres humanos. Y ellos, si van bajando hacia abajo, sabéis que hoy hay aparatos que permiten ir viendo todas estas cuestiones, pues desde Vicente, que está aquí, empiezan a bajar y empiezan a ver tejidos, células, moléculas, átomos, partículas subatómicas. No voy a extenderme mucho, pero bueno, partículas subatómicas hay un montón. Sabéis que recientemente, hace poco, se descubrió la partícula que daba el origen a la materia, que era el famoso bosón de Higgs. Que un matemático lo había predicho hace unos cuantos años y creo que fue 5 o 6 años, gracias a la tecnología que hay ahí en el CER, en Suiza, se pudo confirmar que lo que aquel señor había dicho era verdad. Y hablan que es el origen de la materia, ¿de acuerdo? Pero cuando ellos empiezan a bajar hacia abajo y hacia abajo, ¿sabéis qué se encuentran? ¿Sabéis qué se encuentran cuando empiezan a bajar? Dicen, la nada aparente, la nada aparente. ¿Cuál es el origen de la realidad? Dicen, la nada. Dice, ahí no hay nada. Dice, ¿cómo que no hay nada? Dice, pues no hay nada. Lo que pasa es que esa nada que hay ahí abajo está como cargada de energía. No es una cosa que esté muerta, no es una cosa que sea inerte. Es una cosa de que parece como que de allí fluye y brota la vida. Y aparecen todo lo que veis aquí, quarks, hadrones, gluones, bosones. Bueno, ahí hay un montón de partículas de estas que algunas son hasta conceptos matemáticos, muchas de ellas, ¿no? Incluso hay una parte de la física cuántica que se llama cromodinámica cuántica, que ha llegado al punto han descubierto partículas que no tienen ni masa ni carga, son luz. Simplemente son luz, cromodinámica cuántica. Y os vuelvo a decir que están buscando el origen de la realidad. Entonces un científico al final
resumido, dice, mira, pues si tengo que decirte cuál es el origen de la realidad, tengo que decirte que lo que hay ahí es una cosa que es la nada aparente, que además está cargada de energía, no sé muy bien cómo, pero a partir de ahí emerge la vida. Y parece que en ese mar de energía que hay allí, parece como que hay cierto orden. Hay una teoría que se llama la teoría del orden implicado de David Bohm, que habla de esto, no me lo estoy inventando, luego cogéis el internet y lo miráis. Dice, parece que esa masa de energía que hay allí, parece como que hay cierto orden, ¿no? Y parece que allí están como los recursos para poder hacer aquello, está el conocimiento de cómo manejar aquello y además como la voluntad de que esa potencialidad que hay allí se manifieste en lo material. Y hay un señor que se llama David Bohm, que desarrolló en un libro, que os daré la portada ahí, que se llama La teoría del orden implicado y de las variables ocultas, que habla de esto. Y dice, mira, yo no sé muy bien cómo pasa esto, pero lo que sí que puedo afirmar es que ahí, en ese estado que ellos llaman vacío cuántico, ese estado de vacío cuántico, es como que potencialmente ahí existe todo lo que luego vamos a experimentar y nos vamos a ver como algo manifestado. Vicente, Juan, Pepe, María. Algo así como que ahí existen como unos planos de ti. Dicho así un poco para que se entienda. Como que en ese vacío cuántico existen unos planos de ti. Y a partir de ahí, en ese estado potencial en el que todo está, se va manifestando por un proceso determinado, aparece todo lo que es la realidad. Aparece Vicente, aparece Juan y toda la multitud de experiencias. Y si cogemos frases de estas personitas, ese es David Bohm, pues mirad, David Bohm dice, cuando habla del vacío cuántico, dice, fuente inagotable de energía, situada más allá del tiempo y del espacio. Dicen aquí, ese vacío cuántico que está cargado de energía es... John Wheeler otro físico habla de fuente eternamente creadora. Son palabras de científicos, ¿eh? Las podéis buscar, no son palabras de filósofos ni gente religiosa, aunque lo parece. Lawrence Krauss habla, existe un estado de fluctuación cuántica basado en impulsos y potencialidades que originan todas las formas existentes. Cuando si tengo que constatar qué es lo que estoy viendo allí, pues tengo que decir esto, porque esto es realmente lo que yo puedo constatar. Y bueno, Murray Hellman, que murió en mayo hace poco tiempo, este señor fue el descubridor de los quarks, todo el impulsor de lo que os he comentado de la teoría de la cromodinámica cuántica. Dicho esto, pues bueno, resumiéndolo un poquito todo lo que os acabo de hablar hasta ahora, recuerda que estamos buscando qué soy, qué hago aquí, cómo y por qué he venido. Porque si sé cómo he venido, sabré cómo me tengo que marchar. Nos hemos acercado desde el punto de vista de las religiones y de la tradición. Hemos visto que depende de la religión, habla de un concepto de Dios, Brahman, Supremo. Si me acerco desde el mundo de la ciencia, me dirán, desde el vacío cuántico, al final, ¿quién aparece? Aparece un Vicente aquí, el yo personal y ego. Solo que es importante que ese Vicente que aparece ahí sepa quién es y sepa de qué está hecho. Porque si no sabe de qué está hecho, pues difícilmente luego podrá saber qué está pasando allí. ¿De acuerdo? Pero ya sabemos que el origen de toda la manifestación es una cosa que depende cómo la queramos llamar, la podemos llamar Brahman, la podemos llamar Dios, la podemos llamar vacío cuántico, la podemos llamar como queramos. Pero eso es una fuente inagotable, eternamente viviente y eternamente creadora. Y eso vive dentro del corazón, bueno, dentro del corazón no, dentro del corazón también, pero dentro de todos los que estamos en esta sala. ¿De acuerdo? Y esto no muere. Esto está más allá del tiempo y del espacio y permanece vivo siempre dentro de cada persona. De eso estamos hechos. Acordaros, los hijos de los gatos son gatitos, no son gusanos ni piedras, son gatitos. Y son de la misma naturaleza que su padre. De aquello de lo que procedes. Luego, como el ejemplo del agua, está hecho exactamente de la misma naturaleza. Y es importante que tú tengas la conciencia, aunque ahora tú lo entiendas desde un punto de vista intelectual o te suene un poco decir, ¿yo soy Dios? ¿Yo soy Dios? ¿Puedo realmente asimilar esa idea? ¿La puedo asimilar? ¿Puedo vivir con ella? Porque claro, si yo soy Dios, pues tengo que empezar a plantearme que tengo que responsabilizarme. Porque yo, si soy Dios, soy creador de mi realidad. Ya no puedo pedirle ayuda a la virgencita de turno o a alguien que está por encima de mí que me tiene que salvar o que me tiene que ayudar. O si yo soy Dios, mi vecino también es Dios, con ese con el que estoy peleado. ¿Cómo lo voy a tratar? ¿Cómo me voy a relacionar con él? Eso tiene implicaciones en tu vida, en la manera que miras las cosas. Lo primero es intelectualmente verlo y luego empezar a vivir con él. Pero es bueno que no lo vayamos, por lo menos lo contemplemos como posibilidad
o yo os lo comparto, por supuesto, desde mi sentimiento y desde lo que creo que funcionan las cosas. Y algunas de las cosas de las que estamos hablando aquí, como os he comentado al principio, hoy en día hay técnicas terapéuticas que permiten contrastar que son verdad. No estamos hablando solo desde la teoría, sino desde la práctica absoluta, ¿sabéis? Y hay muchísimas personas que han experimentado cuestiones de estas. Ya sabemos quiénes somos, ¿eh? Así pues, ¿qué opinión puedo tener de mí ahora? ¿Qué es lo que muere de mí y lo que no? Acordaos que estamos hablando de cómo voy a enfrentar el proceso de la muerte. ¿Quién es el que va a morir? Porque si yo creo que estoy separado de Dios y que soy algo diferente, pues puedo vivir la muerte como me han contado hasta ahora. Que en función de cómo vivo aquí, luego será de determinada manera, que hay un juicio ahí, que se espera de mí que sea algo diferente a lo que soy, que sea mejor, más guapo, más listo, mejor persona, peor persona. Pero si yo lo enfrento desde esta idea de naturaleza compleja, pues se configura una paradoja, porque la paradoja que se configura es que eso que va a morir es eternamente existente. Os acabo de decir que eso es eternamente creador y eternamente vivo, que está más fuera del espacio y del tiempo. ¿Y cómo va a morir una cosa que es eternamente viviente? Uno puede decir, bueno, esto es imposible, esto es una paradoja, ¿de acuerdo? ¿Cómo se resuelve esta paradoja? Pues mirad, esta paradoja se resuelve entendiendo lo que pone ahí, que en el proceso de la muerte, de lo que yo me voy a desprender es de lo que los budistas llaman agregados. En el proceso del morir hay dos partes. Una, que es este impulso eternamente viviente que se va a mantener, pero hay otros, lo que vamos a llamar agregados, que son como cosas que yo me he puesto encima, para entendernos ahora lo iremos explicando, que en el proceso de vivir en los mundos inferiores, en el mundo terrenal, he ido incorporando algunas cosas, entre ellos mi cuerpo físico, del que yo me tengo que desprender. Vamos a hablar un poco de todo ese proceso. Vamos a hablar un poquito de qué es lo que muere ahí, qué es lo que no muere y qué es lo que está pasando. ¿Vale? Enfrentarse así a la muerte, evidentemente, es muy diferente a la idea que nos han transmitido que podamos tener de enfrentarse a un tribunal, a alguien que te vaya a juzgar. ¿Es la muerte una forma de mostrar que hay algo que está mal o un desacuerdo? Pues no. El proceso de la muerte es la oportunidad que tenemos todos de reencontrarnos con ese aspecto nuestro, con ese aspecto luminoso, con ese aspecto que está a otro nivel. El proceso de la muerte lo que nos está indicando es una llamada continua para que tomemos conciencia de esto. Y si no lo hacemos en esta, lo haremos a la próxima. Pero es una llamada constante a que conectemos con ese aspecto nuestro. Cuando te mueres no te vas a ningún sitio. Todo ocurre dentro de ti. Es como que te vas a encontrar con esa parte elevada tuya. Nada que preocuparse. Nada que preocuparse, ni te van a juzgar, ni te van a pedir cuentas. Nada, olvidaros. Te vas a encontrar con ese aspecto luminoso tuyo. Y por lo que nos han contado las personas, que son miles, que han estado cerca y han vuelto, te dicen que es una experiencia fantástica. O sea que, tranquilidad. Bueno, ¿cómo actuaría Dios en esta situación? Porque si estoy diciendo que somos Dios, digo, ¿cómo actuaríamos? Y si vamos al Bhagavad Gita, hay algunas frases que nos dicen: no te preocupes lo que tienes que hacer o decir, solo mantente unido a mí y sabrás lo que tienes que hacer. Si te haces consciente de mí, por mi gracia serás liberado de todos los avatares de la vida condicional. Superarás todas las tentaciones del ego falso y vendrás a mí. Te están hablando un poquito de esa idea de que vivas con cierta conciencia, de que empieces un poco a situarte en la vida, bueno, con esta idea, con esta nueva conciencia, y que intentes vivir un poquito desde ahí, de que todos los días por la mañana pues hagas un pequeño gesto, que te mantengas unido a esa parte tuya, que todos los que estáis aquí, yo también incluido, llevamos dentro, y que además llevamos desde hace millones de años, que nos hablan de que somos algo mucho más grande de lo que creemos que somos, y que esto siempre ha estado ahí. Ha sido una intuición, un impulso que ha tenido el ser humano. No es porque, perdona que repita, porque está la religión, es justo al revés. La religión ha canalizado, mejor o peor, ese impulso que está dentro de cada uno de nosotros. Y en la medida que tú te conectas a esta parte tuya, es un poco como que quitas el freno de mano. Es como que si vamos por la vida con el freno de mano, como si vamos en un coche con el freno de mano puesto. Digo, coño, suelta el freno de mano, ¿sabes? Conéctate con esa parte y a partir de ahí a ver qué pasa, ¿de acuerdo? Pero vive con esa conciencia, porque empezar a vivir con esa conciencia ya empieza a predisponer a la vida a que tú empieces a sentirla y a vivirla de manera diferente. Pero si tú no haces ese gesto, ese cambio, pues no pasa nada tampoco. Esto no es obligado, No pasa nada, simplemente seguirás viviendo de determinada manera buena, la que es. Pero a lo mejor alguien en esta sala pues siente el impulso, siente la necesidad de decir, bueno, pues a lo mejor me estoy perdiendo algo. Y si no es ahora, pues tampoco pasa nada, no os preocupéis. Estamos hablando
de que el ser humano que se va a enfrentar a la muerte va a ser el ser humano que tiene esta conciencia de sí, esta conciencia que estamos explicando, que hemos comentado. Vamos a ver las opciones que tenemos, ¿de acuerdo? Y para ver las opciones que tenemos, yo me voy a aproximar un poco de diferentes tradiciones para intentar explicar la idea, ¿de acuerdo? Me voy a aproximar ahora voy a tomar elementos del budismo para transmitir la idea un poquito de qué es el proceso de la muerte. Lo primero que tenemos que entender es que la muerte no es un hecho puntual, es un proceso. Puede que una persona muera de repente porque ha tenido un accidente de tráfico y el proceso se produzca en un instante, pero la muerte aparece en unos síntomas antes de que la persona fallezca y luego después también pasan otras cosas. Hay una fase que vamos a ver que podremos visualizar externa y otra que es interna, ¿de acuerdo? Pero en todo caso, que se nos quede un poco la idea siempre de que es un proceso, no es algo que pase en un instante, sino que es una cosa que están pasando cosas, más allá de que lo veamos o no lo veamos. ¿De acuerdo? Mirad, el budismo es una religión no teísta, no tienen un dios ahí, ni les hace falta. El budismo básicamente lo que intenta es aliviar el sufrimiento de las personas. Ellos no necesitan algo que explique el que tú has venido aquí, sino simplemente intentan ver cómo aliviar el sufrimiento. Entonces ellos hablan de que, de esas 4 verdades, dicen, el sufrimiento existe además una causa que lo provoca. Si hay una causa que provoca el sufrimiento, habrá otra causa que lo diluya, que te pueda sacar de él. Y además te dicen que para poder hacerlo, que vivas de acuerdo a las normas del sendero óctuple, ¿no? No vamos a entrar en lo que es esto, pero queda dicho ahí, ¿eh? En el budismo, la idea que tienen ellos de la vida es eternamente existente, ¿de acuerdo? La vida existe desde siempre. También hay un punto de misterio ahí, seguirá existiendo más allá, cuando todos nos muramos de aquí y nuestros hijos y nuestros nietos, la vida va a continuar existiendo. La vida está más de lo que seamos nosotros, la vida existe de manera eterna. Nosotros somos una manifestación puntual de esa vida. Digamos que cada vida humana es una manifestación, una manifestación puntual de esta vida eterna. Y además, el ser humano, cada uno de los que estamos en esta sala, somos el receptáculo de esta vida, somos el soporte de esta vida eterna. Ahí en el dibujo que tenéis, veis que está el nacimiento, la muerte, la vida humana y lo que he puesto en la clara luz, que es la conexión con esa luz. La parte de arriba sería cuando el río llega al desierto, en la historia que hemos contado antes, ¿de acuerdo? Y también tengamos en cuenta que lo contrario a la muerte no es la vida, lo contrario a la muerte es el nacimiento. No es la muerte y la vida. Lo contrario a la muerte es el nacimiento. La vida existe siempre. Siempre. Lo contrario a la muerte es el nacimiento. Son 2 momentos puntuales en el que tú vas a vivir una experiencia material física y otra en la que te vas a conectar con tu naturaleza espiritual. Pero lo contrario a la muerte es el nacimiento, no la vida. Porque esto se suele confundir. ¿De acuerdo? Y para ellos, la vida humana significa la experiencia de conocer, pues, desde todo lo bueno hasta todo lo malo. Quiere decir que en la experiencia del vivir, para los budistas, vas a ser a veces agente activo, a veces receptor de todas las experiencias. El vivir este plano físico, el vivir, es que vamos a poder experimentar en nosotros desde el bien infinito hasta el mal infinito en todos sus matices. Lo vamos a experimentar a veces como agentes activos, a veces como agentes pasivos, a veces como las 2 cosas, pero vamos a vivir todo este tipo de experiencias. Las vamos a vivir, Importante que lo sepamos esto. Y ellos hablan a través de la tradición de muchos monjes budistas que han meditaciones profundas, llegaron a describir que en el ser humano, ellos hablaban de que había como unas 3000 modalidades de experiencias que tú podías experimentar aquí abajo en este plano físico. Pero yo lo he resumido, hubo un monje en el siglo XI, el Nichiren Daishonin, que lo redujo a 10 mundos, lo que ellos llaman 10 mundos. Cuando hablan de 10 mundos, no importa los que sean, no os preocupéis ahora porque no podemos entrar en ello, pero van desde el infierno, el hambre, la animalidad, la ira, la humanidad, la exaltación, el aprendizaje, la revelación, el bodhisattva y el estado de iluminación que hablan ellos, que es el estado de Buda. Ellos lo que vienen a decirte un poco es que todos estos mundos enlazan un poco con la idea que hablaba antes de Juan Pablo II cuando hablaba del infierno. Son estados latentes, modalidades de existencias que viven dentro del ser humano. No son sitios a los que vas. Son modalidades de existencia que viven dentro de ti todas y que
tienes la facultad de poder conectar con unas o con otras en función de determinadas experiencias, situaciones que se puedan producir. Cuando una persona, cuando os he comentado, tiene un dolor de muelas o una enfermedad o sufre mucho, está en el infierno. No hace falta que se muera para ir al infierno, está ahí. Incluso en el infierno ellos hablan de que hay como muchos estados dentro del infierno. Y en el estado más bajo del infierno, eso te puede conducir al suicidio. Te puede conducir a un estado de tan profunda depresión que tú ya no veas sentido a la vida y puedas dar vida a esa experiencia. Es algo así como que un suicida vive dentro de todos nosotros también. Entonces ellos hablan que todas estas posibilidades están ahí. Y que solo hace falta que se den unas circunstancias u otras para que tú las puedas vivir. Las puedas vivir y las puedas experimentar. ¿De acuerdo? Como experimentar quiere decir que las voy a vivir en mis carnes, las voy a vivir como experiencia real. Los estados de arriba también, de revelación, bodhisattva, exaltación, todos los puedes vivir. No quiero profundizar más en esta cuestión, pero sí que se nos queda la idea de que todos estos estados son potenciales experiencias que tenemos todos dentro de nosotros. Esto en el Génesis se nos habla del árbol del bien y del mal. Viene a decir lo mismo, vivir todas las experiencias posibles. Muy bien. Esto lo voy a pasar porque no da tiempo. Digamos que ya lo acabo de comentar, cualquier mundo de estos me puede sobrevenir en función de determinadas experiencias. No son lugares, sino modalidades de experiencias. Muy bien, pues por lo tanto, nos estamos acercando un poco a lo que es el proceso de la muerte. Hemos dicho ya qué es lo que vamos a ver qué es lo que se va a disolver cuando se produce el momento de la muerte y qué es aquello que no se va a disolver. ¿Qué se va a disolver en el proceso de la muerte? Bueno, primero lo que va a permanecer, la vida eterna, el impulso vital. Esto es eternamente viviente, eternamente creador. Esto no va a desaparecer. ¿Qué va a desaparecer en el proceso de la muerte? Lo que hemos hablado, que dicen los budistas, los agregados. Fundamentalmente, todo aquello que tiene que ver con la conciencia que yo tengo de existir, de ser. Con la conciencia que yo tengo de ser Vicente. De poder captar la realidad, de poder experimentarme, de poder evaluar, de poder comparar, de poder relacionarme, de poder... Todo esto, mis sueños, mis recuerdos, mis ilusiones, todo esto es lo que va a morir, asociado a un cuerpo, a un cuerpo sexuado, que será hombre o mujer o lo que sea. Pero esto es lo que se va a disolver en el proceso de la muerte. Lo otro no, lo otro va a permanecer. Vamos a hablar de esto que se disuelve, qué es lo que está pasando allí. ¿De acuerdo? ¿Me estoy explicando? Venga, en este proceso de disolución hay dos fases. Una fase que es fase de disolución externa, que va a acabar con la muerte clínica, y una fase de disolución interna. La fase de disolución externa la vamos a poder observar si estamos atentos, especialmente a lo mejor no en nosotros cuando nos pase, pero sí en personas que las que podamos asistir en este momento que es importante. Y luego hay otra fase interna que ya no vamos a poder ver, pero que se está produciendo y es bueno que sepamos que está ahí. Mirad, lo primero que se va a disolver con la fase de disolución externa son los sentidos corporales. Perdón, los sentidos, la vista, sí, corporales, la vista, el oído, el olfato, todo aquello va a empezar a disolverse. De manera que yo voy a ir poco a poco perdiendo la capacidad de ir conectando con la realidad física. Además se van a disolver lo que en una conferencia hablamos aquí ya, las facultades de la conciencia. Sabéis que las facultades de la conciencia es lo que nos permite captar la realidad, evaluar, comparar. Si os acordáis los que estuvisteis, hablamos de que habían 4, que eran el pensamiento, las emociones, la intuición y la sensación. Esto se va a ir disolviendo progresivamente. Y todo esto además lo explican los budistas en el libro que se llama El Bardo Todol, que es el libro tibetano de los muertos, que más que un libro es un guía para la buena muerte. Es un libro que nos guía en este proceso de la muerte para que esto lo podamos hacer con la conciencia adecuada. Previo a esta fase de disolución, tenemos que saber también que previo a esta fase de disolución, cuando te mueres, existe una expectativa familiar. Es algo parecido al tema del nacimiento. Si habéis estado con gente que haya podido faltar, alguna persona mayor o algo, veréis que os hablan de que han visto a familiares suyos que ya han fallecido. Esto además, recuerdo que esta persona que vino aquí lo contó, que se les aparecen personas, un padre o una madre que ya falleció anteriormente o algún familiar cercano, que está como esperándolos, hablando con ellos, y esto es real. Tenemos que saber que esto es real.
no se lo están inventando. Lo que pasa que además si tú cuando esas personas te hablan de esto no haces caso y te crees que están locos, pues encima les generas un sentimiento como de que aquello no está bien, como entonces hay una expectativa. Igual que cuando naces, está tu padre, tu madre, todos contentos, o toda tu familia, cuando te vas de aquí, los que se han ido antes que tú te están esperando allí también. Y hay que saberlo, lo digo porque cuando algún familiar os habla de estas cosas, pues sepáis que eso es así, y atendedlo, no paséis página en esta cuestión. Y como os he dicho, y vuelvo a recalcar aquí, cuando te mueres no te vas a ningún lugar, solo que vas a conocer otro aspecto de ti. ¿Vale? ¿Qué es lo primero de las funciones de la conciencia, que es lo primero que podéis observar en las personas que están falleciendo? Estamos ya centrándonos en ya el proceso concreto de lo que está pasando allí. Hemos hablado de quiénes somos, de dónde venimos, qué está muriendo y qué no está muriendo. Ya sabemos que el impulso eterno, eso permanece vivo siempre, y todos los agregados, esos que se van a disolver, para que tú te encuentres con esa parte elevada de ti. Estamos hablando de esto, cómo se disuelven estos agregados. Hemos dicho, los sentimientos van desapareciendo y ahora aparecen las funciones de la conciencia y empiezan poquito a poquito a ir disolviéndose. Esto no sabemos muy bien cuándo empieza y cuándo acaba. Puede que estas cosas se vayan solapando un poquito en el tiempo, pero si estamos un poquito atentos lo podemos observar en la persona. Lo primero que observaremos es la disolución de la sensación. La persona va a producir una pérdida de fuerza física, se produce una pérdida de fuerza muscular y de color, y puede ocurrir que la persona que está en este proceso pues ya tenga dificultad incluso para estar sentada. Puede estar sentada, incluso aunque esté acostada, ella puede sentir como que se hunde en la cama. Va a sentir que, porque está perdiendo todo lo que tiene que ver con la sensación. La sensación tiene que ver con captar la realidad. ¿De acuerdo? La siguiente fase es la que tiene que ver con la fase de agua, con los sentimientos, todo lo que tiene que ver con los líquidos. La persona puede empezar a llorar, puede empezar a lagrimear los ojos, puede babear, puede incluso tener incontinencia o se le aflojen los esfínteres. Estas cuestiones pueden pasar. Además sentirá sed, sentirá la boca pegajosa y aunque va a tener dificultad para beber, porque aquello es un proceso que se está produciendo. ¿Vale? La siguiente fase es la que tiene que ver con el fuego, tiene que ver con el calor y con la circulación de la sangre. La persona va a sentir pues una pérdida de calor importante, va a tener mucho frío, por mucho que la tapemos, seguirá sintiendo frío, y se acentúa la palidez del rostro, se hunden las mejillas, se le van a helar los pies, y lo último que se le va a helar es toda la zona que está en la zona del corazón. Y por último, la última fase tiene que ver con la fase del pensamiento y la facultad de pensar. La mente se vuelve brumosa, la persona empieza a no captar con claridad, no distingue voces, la respiración se vuelve un poco agitada. Si habéis estado con alguna persona que ha fallecido, pues veréis todo este proceso, lo podéis ir observando, y llegará un momento en que la respiración se va a interrumpir. La respiración se va a parar, es la última respiración que hace, y se produce una sensación como que hay un vacío impresionante. Digamos que hay una respiración que nos conecta a la vida y otra respiración que nos saca de la vida. Pues bueno, en la persona lo que podréis observar de las fases son estas. Como he comentado primero, todo el tema de los sentidos y todo el tema de las funciones de la conciencia. Primero la parte de sensación, vuelvo a repetir, la pérdida de tono físico fundamentalmente, todo lo que tiene que ver con el tema de los líquidos, llorar, babear, todas estas cuestiones. Todo el tema del calor en el cuerpo y lo que tiene que ver con los pensamientos, con lo que la captación de la realidad, y todo va a acabar con una última respiración en que aquello se va a terminar. ¿De acuerdo? Digamos que una respiración nos trae la vida y otra nos saca de ella. El corazón y el cerebro se detienen y bueno, pues ya está la muerte clínica. Esto es la fase externa del proceso. Pero una vez pasa esto, digamos que hay otra fase interna que tenemos que conocer y que no vamos a observar, que está pasando como si dijéramos a partir de este momento. ¿Vale? ¿Cómo podemos conocer esto? Pues mirad, a través de la meditación de muchos monjes budistas nos han hablado de todas estas cuestiones. Lo primero que nos dicen ellos es que se disuelven todos los pensamientos y emociones que tienen el origen en las tres emociones básicas que ellos llaman deseo, ira y codicia. Estas tres emociones, que son las más instintivas, son las que primero se disuelven. Además, nos comentan que
que se va produciendo un proceso de acercamiento de la persona hacia esa realidad luminosa que hemos comentado durante toda la conferencia. Pero sin embargo nos dicen que no está garantizado que esta conexión con esta realidad luminosa tuya se produzca. Ahí pueden ocurrir cosas con lo que tú no reconozcas que esa realidad luminosa sea tuya, seas tú a otro nivel y pasan cosas. Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿de acuerdo? Se disuelven también la esencia masculina y la esencia femenina. Todos, cuando venimos a la Tierra, estamos constituidos por un principio arquetípico femenino y un principio arquetípico masculino, que son la esencia de nuestro padre y la esencia de nuestra madre. Entonces, digamos que tenemos como aquí en el chakra corona, tenemos aquí la luz de nuestro padre y aquí la luz de nuestra madre. Entonces, ellos hablan de que se produce una fusión de ambas luces aquí en el centro, en el corazón. Y eso también desaparece, porque todos estamos constituidos por esos dos principios arquetípicos, el masculino y el femenino. Entonces estas dos también desaparecen. Y además ellos hablan de que esta experiencia se vive como una experiencia muy gozosa. Todo lo que hemos hablado todo el rato en la conferencia, de que este acercamiento a esta parte de ti se vive como alguna experiencia que es difícil de describir con palabras. Te acercas a una luz, pues que te produce un gozo y una felicidad infinita, difícil de explicar. Nadie que te ajuste las cuentas, ¿vale? Por lo tanto, resumiendo, ¿qué es lo que nos dicen esta gente? Lo que nos dicen es que lo que se va a morir, lo que se muere es lo que os he comentado, el cuerpo, las emociones y pensamientos, todas estas tres emociones básicas, pero hay otra parte nuestra que no se muere, que llega, digamos, a la fase de post-mortem. Una vez que se ha producido la muerte clínica, hay algo que te llevas detrás. Hay algo que te llevas detrás. Ellos lo que hablan que te llevas detrás es todo lo que pone aquí. Son los afectos, el balance de cuentas pendientes, la meta, el llegar a ser y la atracción que ejerce el mundo. Y todo esto, nos cuentan los budistas, que lo que genera es propensión kármica. Propensión kármica tiene que ver con la idea que os acabo de comentar de que tú en ese proceso, por la mochila que llevas detrás de ti, no te acabas de conectar con esa clara luz de realidad y ahí se produce un proceso por el que vuelves a la vida. Si estamos todos aquí, en esta sala, es porque hemos padecido la propensión kármica, por lo que sea hemos decidido volver aquí otra vez. No nos hemos liberado, como hablan los budistas. No es que esto sea malo, volver o no volver aquí. Esto ni es ni malo ni es bueno, está bien, no pasa nada. Pero digamos que todos estamos llamados a vivir en un momento dado esta conexión con este espacio luminoso. Puede que haya personas que digan, yo quiero volver otra vez, una y dos veces más, pues volvemos, no pasa nada. Pero puede que haya otras personas que sientan la pues que es el momento, que es el momento de conectarme, de liberarme, porque esta muerte también la podemos entender como una liberación de determinadas cuestiones. ¿Qué es esto de los afectos? Mirad, pues nos llevamos detrás todos los afectos positivos o negativos que tengamos con personas, con seres queridos, con gente con la que nos hemos relacionado. Todo esto son como dependencias que tenemos, cosas que nos llevamos detrás. No son cosas que se diluyan en el proceso de la muerte, sino que son cosas que cargamos, por decirlo de alguna manera, en nuestra mochila. Si pudiéramos verlo a nivel energético, veríamos como hay como energía vinculándonos a determinadas personas. Entonces, todo lo negativo y todo lo positivo, que yo me muera con esta sensación de que me dejo aquí a mi hijo, de que me dejo aquí a mi mujer, de que me dejo aquí algo con lo que todavía me siento muy vinculado. Además, el balance de cuentas pendientes. Puede que sienta que la muerte no ha sido oportuna, que la muerte me ha venido en un momento en el que tenía tantas cosas por hacer, tenía ese proyecto a mitad camino, tenía que acabar aquella carrera, tenía que hacer no sé qué, ahora voy a dejar a esta gente. Me puedo ir con la sensación de que hay cosas como que no las tengo resueltas. Y esto es cargas que me llevo también detrás en la mochila. Son cosas porque seguramente a nadie le viene bien morirse. Entonces, esto es una cosa que también va a generar propensión kármica. Luego otra cosa importante es la meta, el llegar a ser. El vivir con la sensación, algo así como que mi vida no ha sido buena, no ha sido adecuada. De que en vez de ser Vicente tenía que haber sido Juan. O que Vicente no ha podido cumplir ni a nivel profesional, ni a nivel personal, no ha cumplido como padre o como esposo, o como sentir que mi vida, que yo era violín pero quería ser violonchelo, ¿sabéis? Ese sentimiento que tenemos como que Dios se ha equivocado conmigo, ¿no? Digo yo. Esa sensación de que, joder, todo lo que he vivido yo ha estado bien,
y he expresado lo mejor de mí y tengo el sentimiento pleno de que yo he venido a ser Vicente, que por otra parte es a lo que yo he venido y a lo que hemos venido cada uno de nosotros, a ser lo que somos. El problema es que uno siempre quiere ser como algo diferente a lo que es. Si uno es Vicente, quiere ser Juan. Si uno es violinista, quiere ser pianista. Si uno juega al fútbol, quiere jugar a no sé qué. O sea, todos vivimos con una sensación de que como que no somos adecuados, ¿sabéis? De que como que hay algo que mejora en nosotros, que hay algo que tiene que haber sido de otra manera. Y esto nos lo vamos a llevar detrás también. Podemos sentir incluso sentimientos de culpa, sentimientos de inmerecimiento, de no haber hecho bien las cosas. Entonces, es bueno que a veces se dice, bueno, es bueno que pienses que te vas a morir mañana, vivir con esa idea de que darlo todo por concluido al final de la jornada. Intenta vivir con esa idea de que todo lo que tengas que hacer, hazlo ya, vive en el presente. Vive cuando te acuestes todos los días, acuéstate con esa tranquilidad, de que no te quedan muchas cosas por hacer, de que no tienes una conversación pendiente con ese vecino con el que te hablas mal, que no te hablas, o con tu hermano, o con tu padre que no te hablas porque todas esas cosas son cosas que te vas a llevar detrás. Te vas a morir con ellas. Eso no se disuelve. Eso te lo llevas detrás. No sé si me estoy explicando. Pero bueno, eso va ahí, en la mochila. Y además, la atracción que ejerce el mundo, este mundo terrenal en el que vivimos, es muy atractivo. Hay muchas cosas que son muy placenteras aquí abajo. Pues la puesta de sol, el viajar, el vivir determinadas experiencias, eso ejerce una atracción muy potente sobre el alma, ¿sabéis? Incluso la idea, el querer vivir cosas que no has vivido. Imagínate que te vas a morir y ves que el futuro va a ser un futuro del que te gustaría participar, por la tecnología, por el progreso, por muchas cuestiones, ¿no? Entonces, y dices, qué pena que me muera ahora, ¿no? Qué pena que me muera ahora porque todo esto lo podría vivir y es una lástima que se produzca en este instante, lo que hablamos de la no adecuación de que eso se pueda producir. Y además también está la idea del deseo de ayudar, porque en general mucha gente pues también quiere ayudar a los demás, quiere salvar la vida de los demás, quiere generar un mundo mejor, quiere ayudar a que esto pueda... ¿Y quién es el primero al que tenemos que ayudar? A nosotros mismos, porque si además yo vivo en esa conciencia de que yo estoy impregnado de este poder eternamente viviente y eternamente creador, es algo así como que lo que yo haga lo puedo hacer en el nombre de todos. Y lo que tú hagas también lo puedes hacer en el nombre de todos. Entonces, si le das ese sentido a las cosas, el último que tiene que salvarte es a ti, porque ¿cuántos hay por salvar? Y cuando te vayas tú de aquí, ¿cuántos quedarán por salvar? ¿Miles? ¿Decenas de miles? Sálvate tú, y salvándote tú, salvas también a la humanidad, porque además tú también le puedes dar sentido a que todas las experiencias que han vivido los demás también son tuyas, como las tuyas son de los demás, ¿de acuerdo? Pues bueno, todo esto que está aquí, tenemos que saber que genera lo que los budistas llaman propensión kármica. Y propensión kármica quiere decir que me lo llevo detrás y que todo esto va a dificultar la conexión con esa parte espiritual mía, con esa clara luz de la realidad, con ese aspecto luminoso de mí. Entonces, no me voy a reconocer y de manera automática voy a volver a bajar otra vez aquí abajo. Eso es lo que hablan los budistas. Y vuelvo a repetir, esto no es que esté mal. Esto está bien, no pasa nada. Esto fantástico. Oye, yo quiero volver aquí abajo, pues nada, adelante, vuelve otra vez y 200 más si quieres, está bien. Pero como os acabo de decir, puede ocurrir que la persona sienta que a lo mejor ya tengo que hacer otras cosas diferentes. Y para poder todo esto, trabajármelo, evidentemente cuando estoy allí a punto de morirme, pues además no sé cuándo va a ser, no voy a poder estar consciente de estas cosas. Lo que sí que estos temas yo me los puedo ir trabajando en vida. Me los puedo ir trabajando, puedo ir viviendo con otra conciencia. Puedo darme cuenta de que cuando me vaya todos los días a dormir, puedo empezar un poco a dejarme todos los asuntos pendientes. Perdón, los que tenga pendientes, resolverlos. Vivir con esa idea de que todo lo que he hecho hoy es lo que tenía que hacer, de que si quedan otras cosas por hacer, pues ya las harán otros, ¿no? Empezar a soltar determinadas cuestiones, empezar a vivir un poquito más ligero, lo que hablamos a veces, disfrutar un poco más del presente, preocuparse un poco menos e ir un poco limpiando todas estas cuestiones, porque eso lo que te va a generar, como acabo de repetir, es propensión kármica, volverás aquí otra vez, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cómo tenéis el cuerpo? ¿Bien? Yo sé que esto es un poquito, a lo mejor, un poquito denso y no sé si me estoy explicando bien, pero esto es importante que lo tengamos en cuenta.
Porque todo esto, como os acabo de decir, si estamos aquí en esta sala es porque hemos vivido la progresión kármica. Y la progresión kármica no es ningún castigo. No es que esta idea del karma, de tendrás un buen karma o un mal karma, no tiene nada que ver con esto. Tiene que ver simplemente con una dinámica que se establece ahí y una dinámica en la que tú vas a vivir. Y como os acabo de decir, no es nada malo, simplemente que sepamos que hay otra posibilidad a partir de ahí. ¿De acuerdo? Bueno, esta es la última diapositiva de la charla de hoy. Y con esto acabaremos ya porque la otra parte la dejaremos para la próxima charla. Esto en los budistas hablan de que estamos hablando del proceso post-mortem. Ya la persona ya ha fallecido, se ha producido todo lo que hemos hablado de la disolución de los agregados, se ha producido la muerte clínica y luego hay una fase que se produce a posterior que, como os acabo de decir, esto en el Bardo Todol, en el libro tibetano de los muertos, se explica lo que está pasando ahí. Y yo puedo dar fe, esto además, en el inconsciente está todo lo que os voy a contar. Esto se puede experimentar, se puede conectar con estas cuestiones, ¿de acuerdo? Estábamos aquí con que el nacimiento está la disolución externa, la disolución interna y todo el proceso de la muerte. Entonces, los budistas nos explican que en ese proceso post-mortem, que ellos dicen que dura 49 días, pero 49 días no es que dure 49 días, es una manera de hablar, ellos están como acompañando al alma durante 49 días, en lo que ellos llaman los bardos, que el bardo es una palabra sánscrita que quiere decir intervalo. Y tenemos que entender esto que os voy a explicar, vuelvo a repetir, no como que vas a ningún sitio, son niveles de conciencia que ocurren dentro de ti, ¿está esto claro? No te vas a ningún sitio, todo esto pasa dentro de ti, como que tú te vas a ir conectando con diferentes aspectos de ti y es un proceso que tú vas a vivir, ¿de acuerdo? Pero no es que te vayas a ningún sitio, ni pase tiempo. Es algo que se produce a otro nivel, ¿de acuerdo? Entonces, ellos hablan de que fundamentalmente hay tres bardos importantes que ellos llaman el Chikai, el Chonjit y el Shidpa, ¿no? Y son como momentos en el que el alma pues, se va a conectar con esa realidad espiritual suya. Pero puede ocurrir, ellos hablan de que puede ocurrir que en ese momento no te conectes con esa realidad, no te reconozcas en esa realidad. Entonces, la fase de Chikai es como una primera fase que tú tienes para poder conectar con esa parte realidad espiritual tuya. Pero todo lo que os he comentado de toda la propensión kármica que te llevas de aquí, todo lo que va en la mochila, por decirlo de alguna manera, te dificulta el que te reconozcas a ese nivel. Ellos hablan de que en ese primer nivel toda la carga que lleva el ser humano, que no ha vivido consciente de todo lo que él es y todo lo que lleva, te va a dificultar el conectarte con esta cuestión. Entonces no te vas a reconocer. Y además es algo así como que vives vas con cierto sentimiento de como no has tenido conciencia de esa realidad, como que eso no es posible, algo que eso no es una posibilidad que se contempla para ti. Entonces puede ocurrir que no te reconozcas y no te cojas, por decirlo, a esa realidad lumínica o espiritual. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esto? Más o menos en la primera fase tú vayas allí y no te reconozcas en aquello, ¿no? Entonces es como que has dejado de pasar una primera oportunidad de que aquello pueda ser así. Luego hablan de que hay una segunda fase, dicen, esto discurre como en un momento, en un destello luminoso, que es un instante en el que aquello pasa, y hay otra oportunidad de que tú te puedas conectar. Y hablan ellos de que ahí te van a aparecer como entidades que reconocidas para ti, para que tú te puedas identificar, ¿no? Puede aparecer en nuestra tradición la figura de Jesús, en la tradición budista un Buda, alguna persona que le tenga devoción a algún santo especial, alguna virgen, pueden aparecer imágenes que son aspectos tuyos. No es que no aparezca una imagen, es una imagen, no, es un aspecto mío que yo estoy viendo allí, que me permite conectarme con esa realidad. Y habla que en la segunda fase, en la fase del Chonjit, en este bardo, aparecen estas imágenes como dándote una segunda oportunidad para que tú te puedas conectar a esta realidad espiritual y te liberes de los ciclos reencarnatorios. ¿De acuerdo? Pero puede ocurrir que también aquí no conectes con esta realidad. Y a partir de ahí vayas a la tercera fase, que es la que ellos llaman de Sipa o de venir, en el que a partir de ahí ya no tienes posibilidad de volver. Digamos que a partir de ese momento lo que haces ya es venir para abajo y vivir una nueva experiencia de vida. ¿De acuerdo? Que no tiene nada de malo. Esto es fantástico. No pasa nada. Porque a lo mejor pues tienes que volver aquí abajo a hacer otras cosas que han quedado pendientes o lo que sea. Simplemente contemplo como posibilidad que tienes la posibilidad, sobre todo en la primera fase, de poder conectarte y lo que los budistas llaman liberarte de los ciclos reencarnatorios.
No tener por qué volver a bajar aquí, que en definitiva es a lo que todos estamos llamados más tarde o más temprano, a liberarnos. La fase última sería llegar hasta ese momento. ¿De acuerdo? Bueno, esta última diapositiva la he contado un poco a prisa. La próxima charla la retomaremos desde aquí y la explicaré con más profundidad, porque esto hay que explicarlo con más tranquilidad, pero explicarlo con más tranquilidad me puede llevar bastante tiempo. Entonces, simplemente quedémonos con la idea de que toda esa propensión kármica, que todos aquellos apegos, todo lo que hemos visto en la diapositiva anterior, es lo que me va a condicionar el poder conectar con esta cuestión. ¿Vale? A partir de aquí, lo que nos queda para el próximo día vamos a hablar ya del proceso de la muerte, qué cosas podemos hacer para ayudar a aquellas personas que veamos que van a fallecer por lo que sea, porque tienen una enfermedad, porque ha pasado cualquier cosa. Hay unas cosas que podemos hacer ayudar para propiciar una buena muerte, que es el acompañamiento, que es muy importante. Muy importante porque además en nuestra sociedad, por lo que yo veo, pues esto de la muerte cada vez está como deshumanizando un poquito más. La gente antes nos moríamos en casa con nuestra familia, ahora nos morimos en los hospitales. Incluso hay personas que cuando tiene una persona que va a morir se la llevan al hospital, porque eso de que se muera en casa lo ven así como un poco y bueno, hay que saber que qué está pasando allí, ¿no? Vamos a hablar también un poquito de qué podemos hacer luego de la muerte para ayudar a que el tránsito de la persona se produzca de la mejor manera posible, porque muchas veces determinados sentimientos que se nos quedan o determinadas actitudes atan a la persona que se va y a nosotros también a esta cuestión. Y luego también, si queremos, pues cómo podemos prepararnos para nuestra propia muerte, en el sentido de la toma de conciencia que podemos hacer todo el proceso y cómo podemos vivir todo aquello. Porque como os he dicho, el trabajarse este proceso, el vivirlo en la vida diaria, pues a mi modo de ver lo que te hace es vivir con más plenitud. Nadie piense que por pensar en la muerte va a vivir peor o va a vivir todo lo contrario. Todo lo contrario. Y esto es importante. La idea fundamental que por resumir un poco, que me gustaría que se quedara de la charla de hoy, es que todos estamos habitados por ese poder eternamente viviente y eternamente creador, y eso no muere, eso es eterno. O sea que hay algo después de la muerte, desde lo que yo sé y desde lo que mucha gente ha experimentado y sabe, sí. Además que es importante la conciencia con la que vivamos, porque esa conciencia es lo que va a determinar cómo va a ser eso. Y que tengamos muy claro que en ese proceso de la muerte hay dos aspectos, uno de mí que no muere y otro que sí, que es lo que los budistas llaman los agregados. ¿De acuerdo? Y que en esa fase de disolución hay un proceso que hemos hablado, la fase externa, la fase interna. Ahí se van produciendo determinadas cuestiones que si yo estoy atento puedo observar, puedo acompañar y puedo ayudar. Y os puedo decir, y si alguien aquí ha vivido experiencias de estas, cuando las vives con conciencia y con tranquilidad es algo muy tranquilizador, es algo que da mucha paz al alma. Yo recuerdo, yo tuve un cliente una vez que tuvo una enfermedad que bueno, la enfermedad la vivió durante bastante tiempo y esta persona tuvo la suerte, a mi modo de ver, de poder entender estas cosas y se despidió de su mujer, se despidió de sus hijos y bueno, vivió todo este proceso con una serenidad y una paz impresionante. Y el día que falleció, pues podías ver a la familia cómo estaba y todas estas cosas sin nada que ver. Aquello no se vivió como un drama ni... Probablemente tuvo suerte, lo pudo hacer con tiempo y pudo prepararse, ¿no? Pero bueno, tuvo la suerte esta y lo trabajó y es muy bueno, tanto para el que se va como para el que se queda. Creo que es una buena oportunidad y no nos han educado mucho ni nos han explicado mucho referente a todo el tema de la muerte. Son cosas que también pues yo personalmente he tenido que ir descubriendo, otras personas muy valiosas que me lo han enseñado y bueno, os animo a que lo reflexionéis un poco, a que lo pongáis en conciencia y a partir de ahí hagáis lo que hagáis está bien, no pasa absolutamente nada. Bueno, pues nada, esto es lo que quería contaros hoy y por mi parte es todo. Si ahora no sé, si queréis que hacer alguna preguntilla, alguna cosa, ha quedado todo claro, no sé, como veáis. Gracias por la atención. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor que solicite el micrófono, porque si no, no se graba la pregunta. Sí, muchas gracias, Vicente. Se oye. Me parece muy magníficamente explicado todo lo que nos has aportado. Se me plantea una pregunta cuando la muerte es asistida. Esa muerte médica
en la cual el paciente no tiene conciencia y pierde la conciencia sin haberlo deseado, sin haber dado el consentimiento, simplemente en este buen morir en el que en esta sociedad hoy también hay un debate abierto y enlazaríamos también con la eutanasia. Y bueno, pues no, pero no ir tan lejos porque es otro debate, pero simplemente el quitarle a la persona la posibilidad de tener todos estos tránsitos o bardos y no haber podido tomar conciencia ni despedirse ni poner las cosas en orden. En el bien mayor que está tan admitido y parece socialmente conveniente, pero a mí a nivel médico me plantea dudas, que es evitar el dolor y en base a que el paciente no sufra, anulamos todas las demás posibilidades de conexión, de reconexión, de conciencia. Y este es un problema bastante importante. ¿Cómo lo ves tú? Ya, pues mira, lo primero lo veremos en la próxima conferencia, veremos un poco de esa cuestión con más profundidad, pero a mi modo de ver, lo primero que tenemos que saber es que la conciencia, más allá de que la persona esté en coma, una cosa es la conciencia y otra cosa es la consciencia, ¿eh? La conciencia está formada del consciente y del inconsciente. Entonces la conciencia siempre está. Quiero decir eso, aunque la persona esté en coma o la persona no os parezca que no está, habladle igual, se entera igual. Se entera exactamente igual. No os preocupéis de eso, que la persona esté consciente o no esté consciente. Lo que le tengáis que decir, lo que le tengáis que hacer, aunque no responda. Y a veces igual hasta se despierta o responde y luego se marcha. Pero la conciencia siempre está ahí. La conciencia está en otro plano, a otro nivel. Luego no importa que la persona esté en coma o en ese momento no está. Bajo ese sentido se puede enterar de todo, le puedes ayudar y le puedes hacer el tránsito exactamente igual, ¿eh? Respecto al tema de la eutanasia y estas cuestiones, pues bueno, aquí cada uno tiene una opinión respecto a estos temas. Todo depende con la conciencia con que tú la hagas, ¿eh? En principio, si me preguntas a mí, te diría que el dolor, lo primero es evitar el dolor. Lo primero es evitar el dolor. Como ya sabéis además que la persona la conciencia está ahí, aliviar el dolor. Que lo que pasa es que vivimos un poco en la conciencia que a veces hay una frase que dice que cuanto más Dios te quiere, más sufrimiento te manda. Pues menuda mierda, ¿no? Quiero decirte, perdóname la expresión, pero hay una idea un poco del dolor ahí de, no, primero es que la persona no sufra, por Dios, ponedle lo que tengáis que ponerle, morfina, lo que sea, y que lo veremos en la próxima charla, pero que la persona esté tranquila, porque si no tiene sufrimiento está en el infierno, no ve más, ¿no? Y a partir de ahí hagas lo que hagas, yo no te voy a decir qué tienes que hacer, depende de la conciencia con que lo hagas, porque como la vida es eterna y tú existes eternamente, si haces eutanasia u otras cosas, ¿quién está haciendo aquello? ¿Dios a sí mismo? Depende como la conciencia con que lo hagas, ¿eh? Es una cuestión de cada uno, también que la persona haya dado consentimiento, no haya dado, pero depende de la perspectiva, porque lo esencial de la persona siempre está vivo. Estamos hablando de los agregados que os comentaba, ¿no? No sé si te he contestado. No sé si te he contestado. No es tan importante lo que hagas, sino con la conciencia con la que lo hagas. Vicente, ha sido maravillosa la conferencia. Bueno, lo has gracias. explicado y ha sido parte por parte y lo hemos entendido genial. Isaac Jauli, que fue el conferenciante que estuvo en la anterior conferencia, Sí. en una conferencia que yo le escuché a él, decía que el sentido del oído era el último que se perdía, que incluso después del fallecimiento cerebral clínico, el oído seguía funcionando y que se estaban enterando y que fuéramos respetuosos en esos momentos, porque ese sentido del oído permanecía, era el último que ellos estaban percibiendo con la conexión a la vida y que era muy importante eso. La verdad es que desconozco si lo dice el Señor, pues será verdad, será el último el oído el que se va, ¿no? Pero en todo caso, lo que es una realidad es que, como os acabo de decir, la conciencia está enterando, se está captando todo lo que está ocurriendo allí. Hoy esto lo podríamos entender, en física existe la teoría de los mundos paralelos. Es como que las personas fallecidas están en un mundo paralelo, pero que no lo podemos ver, pero es que están aquí.
¿sabes? Lo que pasa es que están como en un mundo paralelo. De hecho, muchísimas personas tienen ese recurso de poder captar esta otra realidad. De hecho, lo tenemos todos los seres humanos. Lo que ocurre es que algunas personas lo tienen activado y otras no. Entonces, simplemente, pues claro que se están enterando, claro. Y entonces, todo lo que tú hagas, pues ellos lo van a captar porque es que están aquí, porque están en un plano que tú no ves, simplemente. Y esto matemáticamente ya existe. Igual algún día lo podemos experimentar todos. Es hasta 11 dimensiones, creo, o algo así. ¿Te he contestado? Bueno. Antes, en el principio, estabas hablando sobre el vacío cuántico, sí, que es lo que hoy lo definen los científicos. Sí. En el siglo XX decían un vacío lleno, Sí, pero curiosamente en el Bhagavad Gita, sí, que tiene 3.500 años o 4.000, sí, ya hablaban de eso, pero ellos lo decían, la vacuidad está preñada, sí, que viene a ser lo mismo. Sí, lo mismo. Vacuidad preñada, vacío lleno. Sí. Es curioso porque esta gente ya lo definía ya Sí. de esta manera. Si tú te pones a escuchar cómo hablan estos científicos de hoy en día y coges textos del hinduismo o de otras tradiciones de hace 4.000 años, están diciendo lo mismo con diferentes palabras. Están refiriéndose a lo mismo, pero y con palabras incluso muy parecidas. Hay un libro que el próximo día se llama El Tao de la Física, no sé si lo habéis leído, de Frijod Capra, que habla de estas cuestiones, hace una comparativa entre las teorías cuánticas actuales y toda la tradición, hace una comparativa, además un libro que se lee bastante bien, creo yo, y habla de esto, ¿no? Que es llamar a lo mismo de diferentes maneras. Lo que unas personas intuyeron hace 4.000 años, llega a la ciencia ahora y permite dar respuesta a estas cosas. Sí, es así. O el Akasha, los arios también hablaban de un vientre fecundo. La misma idea esa de que de esa energía surge toda la realidad, ¿no? Pero contenida dentro de ella también, de la misma naturaleza. Y como la frase esta al principio que has dicho, en el principio solo existía yo y mis poderes espirituales, a partir de mí surgió la manifestación cósmica, sí, que está refiriéndose como si en primera persona, como si claro, ese principio espiritual que es Dios, claro, habla en primera persona. Y eso lo define ya, creo que es el Srimad Bhagavatam, sí, que es el más antiguo aún, sí, y ya lo define de esa manera. Sí. Ellos participan de la idea de que solo existe Dios. No hay nada, no puede haber nada fuera de Dios. Y yo también participo de esa idea. Todo es Dios, solo existe eso. Entonces, cualquier cosa que exista es manifestación de Dios. Todo está contenido en ello. Por ahí. Hola. ¿Se me oye? ¿Perdona? ¿Se me oye? Sí, sí. Te he oído hablar mucho del budismo. Sí. Y he echado un poco de menos la referencia que hacen los budistas a que a lo largo de tu vida seas una buena persona para tener una buena muerte y una buena reencarnación posterior. Sí. Me parece que no has puesto, a mi forma de ver, suficiente énfasis en este tema, porque creo que es importante que una persona sepa, o creo que debería saber, que la muerte es más tranquila cuando uno ha llevado una vida con moralidad y ética. Sí. Y una buena reencarnación a la vez. Sí, sí. Bueno. Me parece que me da la sensación de que has pasado un poco por alto ese tema, no sé. Sí. No sé si es algo que no te interesa mencionar o que no lo crees importante. No es que no me parezca importante. Lo que pasa es que la conferencia tiene un tiempo y está centrada un poco en el tema de la muerte y he cogido el budismo un poquitín para explicar algo. Me gustaría saber cuál es tu opinión. Mi opinión. Mi opinión, evidentemente, es que, como tú acabas de decir, si has sido una buena persona y has llevado una buena vida, pues mucho mejor. También habría que preguntarse desde qué conciencia has hecho eso, ¿no? Pero eso a mí me sugiere una cuestión. ¿Qué pasa con los que han tenido una mala vida? ¿Esos qué pasa? ¿Están condenados? ¿O han tenido una mala vida por alguna razón? ¿Y qué es una buena y una mala vida? Porque esto... Y ahí podríamos empezar también a hablar de estos temas, ¿no? Quiero decirte, en mi sentimiento, cada uno viene a vivir la vida que viene a vivir. Y todo el mundo está salvado.
independientemente de las experiencias que haya podido tener. Evidentemente, pues si uno ha tenido la capacidad de llevar una vida que le ha satisfecho y le ha sido una buena vida, cuidado también lo enganchado que estás a ella, porque eso ya sabes que es propensión kármica, ¿de acuerdo? Pero yo te diría que es más llevar una vida con conciencia, Si es una vida buena, pues muchísimo mejor, evidentemente, Pero hay personas que por lo que sea les toca vivir vidas a veces no tan buenas, y esas personas, es como que pasa, que es que nos olvidamos de esas personas, o cuando uno ha vivido, porque todos en otra conferencia hablamos del tema de la sombra personal, Dios está en todo. Entonces te quiero decir que todos haremos en nuestra vida cosas buenas y cosas malas, todos. Y cuanto más intentemos estar en un extremo, más posibilidades hay de que aparezca lo otro en nuestra vida. Entonces, lo importante es, como acabamos de hablar aquí, Dios está en todo. Luego Dios también se reconoce en todas las cosas. Entonces, tanto en los buenos y en los menos buenos también. Esos también tienen derecho a... Pero bueno, que sí, que a lo mejor habría que haber hablado más del budismo, se puede hablar mucho más, desde luego. Tampoco yo soy un experto en eso, tengo alguna idea para explicar alguna cosa. Buenas noches. Bueno, enhorabuena, Vicente, ¿vale? Me has sorprendido. Gracias. Pero bueno, positivamente, claro. Yo quiero hacerte una pregunta que es básica para mí, pero bueno, que me gustaría saber cómo la interpretas tú, la diferencia entre conciencia y consciencia. Porque creo que antes en la pregunta la has hecho, la has referido, pero no has profundizado. Sí. Y a mí me produce cierto interés tu interpretación. Mira, la conciencia... La conciencia está formada de la consciencia, del consciente y del inconsciente. Entonces digamos que la consciencia forma parte de la conciencia. La conciencia es lo que te permite estar vivo, conocerte. La parte consciente, esta conciencia está dividida en la parte consciente, que es lo que tú puedes ver de ti, lo que tú puedes conocer de ti, lo que tú crees que tú eres. Y eso constituye, en el ejemplo típico del iceberg, y constituye el 20% de ti. El 20% por decir algo, que a lo mejor es menos, es una manera de hablar. Y el 90% es el inconsciente. Inconsciente y consciente dan pie a la conciencia, ¿de acuerdo? Además, en este inconsciente, como hemos comentado, en otra hablamos de esto, no solo está lo tuyo personal, sino también está cosas del colectivo, podríamos decir que está el inconsciente individual, el inconsciente colectivo. Ninguna experiencia de los que estamos aquí es estrictamente personal. O sea, no vienes a vivir, muchas cosas de las que vives no son solo cosas tuyas, sino que son cosas también del colectivo. Es como que antes de bajar, permíteme el ejemplo, cuando ya tienes lo tuyo, te ponen una mochila en la espalda y dices, mira, lo tuyo, llévate un poquito del colectivo. Entonces, pues, puede que vivas cosas no solo por cuestión tuya, sino también por el colectivo, por el global. Entonces, el inconsciente es muy complejo y ahí hay un montón de historias a desentrañar. Pero la clasificación básica es consciente, inconsciente, junto es la conciencia. Nada, tío, hombre. Hola. Primero que todo, muchas gracias por la conferencia, muy interesante. Tengo una pregunta. Cuando llegamos al periodo post-mortem de los 49 días y llegamos al tercero del devenir, eso es algo parecido como a la rueda de samsara, ¿no? Sí, es que el samsara es lo que los budistas... Exacto. ¿Qué tú piensas o qué recomiendas para no seguir, para no regresar? Eso en la próxima charla, toda la charla va de eso. Sí, en la próxima te lo cuento todo eso, ¿vale? Así volverás. ¿A qué es interesante? Sí, la próxima volverás. Gracias. Es que es muy largo de contar, el próximo día lo explicamos, ¿vale? Bueno, gracias. Pues.